Vamos a hablar ahora del enriquecimiento K, del que se viene ocupando Jorge Lanata desde hace semanas, y aquí estamos con él. Anoche estuvimos viendo los planos de la bóveda, por primera vez se vieron, pero antes de hablar vamos a verlo. Todos estos, salvo este y este, son muros de hormigón. Son muros de hormigón. Me iba a pasar esa semanita descansando en Calafate, que es mi lugar en el mundo. En el año 96 asume Néstor Méndez y me propone como secretario de Obras Públicas. Un lunes me llama a la mañana y me dice, mira, estuvo el matrimonio Kirchner de visita el fin de semana y la doctora quiere comprar un terreno, si es posible con árboles, en Calafate. Y digo, ¿qué quiere hacer? No, en principio quiere hacer un quincho, esto y lo otro. Bueno, Barreiro me llama y me dice, mirá, te quiere ver la doctora. Hice el proyecto del quincho, unos amigos de acá de Buenos Aires me ayudaron a hacer la maqueta. Transcurre un tiempo más y un día Barreiro me llama por teléfono y me dice, mira, la doctora no quiere hacer el quincho, ahora está pensando hacer una vivienda. Entonces, ¿una vivienda cómo? Yo, lo único que me dijo, esa era la época, no quiero que sea anillado. ¿Y cuánto tiene la casa de los Y la casa en sí tiene 350 metros cuadrados, más el subsuelo o sótano que surgió después. Son paredes de hormigón, prácticamente de hormigón, son bloques de cemento rellenos con hormigón y algunos hierros por algún lado. Entonces quedó eso de sótano. Ojo, le hice la salvedad a ella que era zona inundable. Y ella me dijo, bueno, pero ahí puedo usarlo como un gimnasio, como una cosa así. Le digo, sí, una parte sí, otra parte le desarrolló para sala de máquinas. Esta es la parte que se utiliza como gimnasio, que esto tiene una carpintería que da justo al jardín. Todas las decisiones, después de haber aprobado el proyecto, todas las decisiones en la obra las tomé yo. Y la única decisión que yo no es que no la tomé, no se me ocurrió, digamos, porque tampoco no hubo un programa de necesidades, fue que en ese subsuelo, una vez Barreiro me comunicó que Néstor quería poner una caja de seguridad. Me dice, para guardar documentos. Y sí, lo hicimos en ese lugar, pero haciendo una pared acá y colocando una puerta acá que abriera hacia afuera. Hice el espacio ese, le puse una puerta y él se llevó la llave de esa puerta. Digamos, esa puerta quedó cerrada y todo demás. Hasta donde él me dijo era que iban a traer una puerta de un tesoro para ponerla ahí, para empotrarla, y quedó ahí. ¿Y a usted no le llamó la atención cuando escuchó como que un espacio para guardar cosas de valor y una puerta blindada? No, porque te vuelvo a repetir, creo que un funcionario público necesita ese espacio. Si no es ahí, es la caja de seguridad de un banco o algo por el estilo, pero necesita guardar documentación, más un gobernador que ya llevaba tres mandatos. ¿Cuántas cosas se guardan en una casa y uno no sabía? Sí, en realidad esto viene a confirmar algo que se venía sugiriendo desde hace tiempo. Acordate que hubo declaraciones de Arnold, que fue vicegobernador de Néstor durante 8 años, que habló de la existencia de la caja. Después vimos el otro domingo a Miriam Quiroga diciendo que durante un vuelo ella vio cuando Néstor hablaba con alguien para comprar una puerta blindada. Y bueno, y ahora aparece el arquitecto que dice, sí, hice la modificación y demás. Él lo llama recinto de seguridad, ¿no? Sí, recinto de seguridad o un espacio para guardar cosas de valor. O espacio para, bueno, nosotros lo llamamos bóveda. Probablemente ahí haya documentos, probablemente también haya efectivo. Ayer nosotros mostramos, no sé si tenemos después parte de eso, la cantidad de dinero que entraba. Estamos siempre hablando de euros, estamos diciendo que la plata de la corrupción se mide en euros porque son más fáciles de transportar y más chicos. Y bueno, se termina viendo real una cosa que se pensaba como un mito urbano.
Porque en general la gente guarda semejante cosa en una caja de seguridad de un banco, no en la propia casa. El problema es si podés o no justificar la plata y hasta dónde vos ponés para guardarla, ¿no? Nicolás, ¿por qué habla ahora el contador? Mira, él tiene una explicación un poco particular. Primero, habla de la situación del país, habla de que de algún modo se cansó de los trámites engorrosos que tienen que ver con la AFIP, pero a la vez también él dice una cosa, dice, yo quiero que se sepa la verdad, y otra explicación que da es que está un poco enojado, fastidiado, sobre todo con Barreiro, que es el ex jardinero, que hoy es una especie de gran mayordomo de los Kirchner en Calafate, que fue un puntero político muy importante de Kirchner ahí, porque no le pagó algunas obras que pidió para... Él hoy a la mañana en la radio contó, y es increíble, cómo a veces un hecho menor termina destapando un hecho mayor. Mirá lo que contó. Él se quería comprar un auto, y era un auto de alta gama. Y la cantidad de trámites que tuvo que hacer, que le pidió la FIP, fueron tantas que llegó un punto donde se ofendió, porque el tipo dice, yo pago todo, ¿por qué me piden tantas cosas? Y pensó, a mi alrededor hacían cualquier cosa, había bolso con plata, todo el mundo evade, cualquiera afana, y a mí me piden todo esto. Y por eso habló. Las relaciones mirá vos lo que lo hizo enojar. Cosas impensadas. Como de golpe una por eso cosa se que enojó. parece menor. Claro, eso es como de alguna es como manera... que dijo, no, tengo que hablar. Es Y como nos escuchaba en la radio. Claro. Y a partir de eso fue como se armó el contacto. Sí, lo encontramos y él más... ¿no? Ir al debate que es si existe o no existe un recinto de seguridad en la casa de Calafate. Y Aníbal Fernández, no, bueno, pero Aníbal Fernández ya es cada día más parecido al soldado Chamamé, ¿no? O sea, Aníbal Fernández evidentemente nos insulta, es todo lo que dice. Lo vamos a escuchar después en las reacciones de hoy. Carlos. Bueno, escuchaba recién cómo estos entramados normalmente se corta un nudo que es un detalle. Cuando se desmoronó todo el sistema político italiano con el famoso caso del proceso Manipulite, por el tema de las coimas, de la tangente, todo empezó porque un señor que tenía un lavadero de ropa, que pagaba su coima religiosamente todos los meses, un día le cobraron de más. Y dijo, ¿sabes qué? Se terminó. Daniel lo puede seguramente recordar con mucho más detalle que yo. Yo creo que el caso Armas, hubo un caso similar, es decir, un señor Sarlinga que estaba preso, cuya mujer iba a pedir todos los meses un aporte del señor Emir Yoma para que le paguen los gastos del mes. Ese mes le dijeron, no, ya estás pidiendo demasiado, no venga. Ah, no vengo más, ok, va a hablar mi marido. ¿Eso de qué nos habla? Porque esto que estamos viendo es extraordinariamente novedoso. Primero es muy novedoso porque evidentemente hay alguien que no controla más. Si hay una cantidad de puntos que se están desatando. Yo creo que esa es la ausencia de Néstor. Es decir, todo esto que estamos viendo es que había seguramente alguien con enorme propensión al control que podía estar en la emisión monetaria en cuanto está el dólar, pero también en atender al señor que no lo quiere atender al arquitecto y decirle andá y atendelo, que hoy falta. Kirchner. Exactamente. Vos sabés que, perdón, hoy el arquitecto dice algo muy parecido a lo que vos decís. Dice que toda esta gente, guita tenía desde antes, pero que cuando muere Néstor, vuelcan. Cuando muere Néstor se compran autos caros, se empiezan a gastar más, pero que como que Néstor los tenía controlados, de alguna manera, y coincide totalmente con lo que acabas de decir. Entonces, ¿esto qué significado político tiene más allá de lo de la corrupción? Me parece que uno de sus significados es que debe tener extraordinariamente intranquila a la presidenta. Porque de golpe empiezan a convertirse su entorno familiar en arenas movedizas, donde aparece una secretaria que habla, otro que dice yo voy a contar cómo pesaban la plata, el otro que cuenta yo soy arquitecto y les voy a contar cómo hicimos la bóveda. Digamos, eso es extraordinariamente intranquilizador. ¿Y por qué eso es importante políticamente? Porque nosotros, en un país que no tiene sistema, necesitamos que esa cabeza esté tranquila, porque muchísimas cosas dependen de cómo está la cabeza de la presidenta, al revés de lo que sucedería en un país donde hay un sistema más complejo. El segundo dato que a mí me parece muy novedoso no es por la novedad de la verificación, que es muy llamativa, digamos, no es tan fácil para un periodista, en este caso Jorge, que aparezca gente diciendo, mira, todo lo que escuchaste yo te voy a contar cómo era, a cara descubierta. Eso es de por sí novedoso, pero aquí la novedad me parece que viene dada por otro elemento de mayor significación política, que es el contexto. Es decir, esto está sucediendo mientras el gobierno pretende un avance sobre el Poder Judicial sin ningún tipo de discusión.
está sucediendo mientras el gobierno pretende un avance sobre la prensa por un método absolutamente arbitrario, sobre todo cuando el mismo grupo sobre el que quiere avanzar está pleiteando con el gobierno en la justicia. Esto sucede cuando el gobierno viene de un entendimiento con Irán, que es uno de los países más opacos de la Tierra. Sucede cuando el gobierno le da como respuesta a la gente que cuenta que pesaban la plata un blanqueo. Entonces hay una especie de coherencia que convierte todo esto en otro relato. Y tal vez un relato explicativamente más poderoso que el relato del gobierno. Con los pocos elementos de prueba que tenemos. Porque como todo relato, lo que le da coherencia es su coherencia interna. Después dirán los jueces si todo esto hasta dónde es penalizable o no. Pero me parece que estamos ante una narración que explica muchísimas cosas que antes intuíamos. Y creo que esto es una consecuencia de estar demasiado tiempo en el poder. Hay un elemento, lo que le voy a dar es información del gobierno, ¿no? Que obviamente corrobora esto. Hay mucho temor en el gobierno. Y hay lo que hoy algunas fuentes que se animan a hablar, y creo que Joaquín debe tener información más o menos similar, como dos grupos. Hay un grupo que está un poco más al margen, que no aparece porque es muy centralizado, muy concéntrico, es decir, no aparecen nombres distintos del entorno de Santa Cruz en las denuncias, ¿no? Debido a los secretarios de Cristina, de Néstor y demás, uno hasta el momento no ha escuchado que estuviera el ministro tal, el ministro tal. Entonces, esto está generando, está confirmando esa divisoria. Entonces, entre los que están afuera de ese núcleo, están diciendo esto iba a pasar. Esto iba a pasar con Cristina, con quien no habla, y demás, esta falta de control. Y hay muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque esta gente es consciente de la grosería con la cual se actuó y cómo han dejado, digamos, estos cabos sueltos que son de muy fácil exposición, porque además cuando te muestran el plano, cuando te muestran el enriquecimiento y demás. Así que ese sector del gobierno hoy está doblemente preocupado. Está representado por alguna gente ya completo. Está queriendo renunciar y no puede. Está queriendo renunciar. Bueno, eso se habla ya de un par de ministros por el tiempo, digamos, ¿no? Esto se ha... Ahora, vos fíjate una cosa, vos decís lo de dejar las huellas. Nosotros mostramos la bóveda y uno presume que en la bóveda hay dinero ilícito, pero lo más terrible que mostramos anoche es lo que está en blanco. Bueno, sí. Porque nadie puede justificar su blanco. O sea, ninguna persona pudo haber aumentado, como Echegaray, 56 veces su patrimonio en 10 años. Ninguna persona puede haber aumentado 1000% como Cristina su patrimonio en 10 años. O sea, el blanco no le cierra, ya ni siquiera es un tema de negro. Jorge, una persona además, digamos, que ejerció la función pública. Claro. No, donde está claro que hay sueldos, Henry Ford, no es que descubrieron el auto, claro, digamos, no, claro, no, está bien. Sí. Hoy te voy a decir una cosa, de lo que yo recogí en la calle, lo de la bóveda impactaba y demás, pero lo que más impacto yo escuché en la calle era la riqueza expuesta en... Ahí está, bueno, justamente, ahí coincidimos todos, ¿no? Sí, entonces vamos a tener un testimonio de esto. El ministro de Planificación es un hombre clave en el mundo K. Se lo señala como el principal recaudador del modelo, ya desde la época en que era ministro de Economía en Santa Cruz, en la gobernación de Néstor. En Río Gallego las coimas son del 5% y se terminó. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco, sin membrete, entregarle a Julio Devido. Hoy el hombre de amianto vive en esta casa del exclusivo country Puerto Panal, en Zárate. La casa está a nombre de su esposa. Tiene una pajarera, lago, caballeriza y cancha de fútbol. Su valor supera el $500,000. José María El Vasco Olazagasti es un empleado de planta transitoria del Ministerio de Economía. A juzgar por su categoría administrativa no debería cobrar más de 10.000 pesos por mes. Sin embargo, tiene un pasaporte oficial emitido por Cancillería como secretario privado de Devido y fue uno de los funcionarios que más viajó a Venezuela en representación comercial de la Argentina. A pesar de su humilde sueldo de empleado del Estado, compró esta casa en el country El Barranco, de Pilar. Compañero y amigo Julio Devido. López es el secretario de Obras Públicas de la Nación y es el hombre detrás de Devido.
En Santa Cruz cumplió la misma función a nivel provincial durante la gobernación de Néstor. Como buen pingüino tiene terrenos en Calafate, también plantas de producción de tabaco y cañas de azúcar en Tucumán. Hoy está denunciado por enriquecimiento ilícito en la justicia federal. Otro hombre incombustible, también del riñón de Debido, es el ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime. He visto a Ricardo Jaime llevar bolsos desde planificación a Casa de Gobierno casi todas las noches, donde él, cuando llegaba a Casa de Gobierno a los 20 minutos, media hora, se escuchaba el helicóptero donde Néstor Kirchner se iba a, supongo que a Olivos, ¿no? Eran casi todas las noches, y Jaime habitualmente llevaba estos bolsos que supuestamente era dinero. Jaime es un símbolo de la corrupción en la gestión K. No declara muchos bienes a su nombre, pero la cantidad de propiedades que se le adjudican o que utiliza es descomunal para un exfuncionario público. Una de ellas es esta espectacular casa en el barrio más caro de Villa Carlos Paz, con bajada privada al lago San Roque. A fines de 2011 estaba en venta por más de $500,000, pero Jaime evitó a la inmobiliaria y arregló directamente con el dueño. La operación fue de unos $540,000. La casa figura ahora a nombre de una abogada investigada por la justicia por ser la presunta testaferro de Jaime. Su hija Julieta también manejaba hasta hace poco el Hotel Saint-Tropez, de la misma Villa Carlos Paz. Fue vendido por casi $500,000. Volviendo a su Córdoba natal, Jaime también tiene 3 casas en el barrio Cerrado Cuatro Hojas. Figuran a nombre de su pareja e hijas. El valor promedio de una vivienda allí oscila a los $300,000. Francisco Larcher es el subsecretario de Inteligencia de la Argentina. Al igual que Lázaro Báez, empezó trabajando en el Banco de Santa Cruz. Uno supone que por su trabajo de espía tendría que pasar desapercibido, pero sin embargo es dueño de una de las casas más ostentosas del country Abril, en Berazategui. La mansión tiene 756 metros sobre un lote de 2.140 metros cuadrados. El agente paga 5.000 pesos mensuales de expensas y declaró la propiedad en 1.455.000 pesos, aunque su valor de mercado es de 3.800.000. De 2003 a 2011, el patrimonio de Larcher creció 7 veces. Otro hombre de los servicios de inteligencia acá que se destaca por su fortuna es Héctor El Chango Icazuriaga. Fue gobernador de Santa Cruz durante unos meses de 2003, hasta que fuera reclutado como secretario de inteligencia. En Río Gallegos vivía en esta casa, de la calle Mitre 441, en el barrio Jardín. Con un sueldo de funcionario público durante los últimos 10 años, logró comprar un departamento en la lujosa torre El Faro, de Puerto Madero. Por ahí, por Dios y por la patria. En 2003 tenía un patrimonio de 73.995. Ahora es de 1.681.964. Es decir, aumentó 22 veces su patrimonio. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Salud. Juan Mansur es uno de los ministros más acaudalados del gabinete de Cristina Fernández. Ingresó al Ministerio de Salud con un patrimonio de 4.900.000 pesos. Hoy, 4 años más tarde, su fortuna casi se duplicó, 9.700.000 pesos. Hace un mes inauguró esta majestuosa casa en la localidad tucumana de Yerba Buena. Demoró un año en construcción y adquirió 2 casas vecinas para edificarla. Tiene 1.290 metros en la zona más exclusiva de Tucumán. La propiedad está valuada, según inmobiliarias de la zona, en 6 millones de pesos. El que siempre se ríe. El que siempre se ríe. Y nos falta hablar del jardinero, que merece casi un capítulo aparte. ¿No? Tenemos un pedacito. Muy impresionante. ¿No tenemos ahora? Lo vamos a preparar, porque de verdad el jardinero a mí me impactó. Sí. Ahí vamos a ver en... Es un ejemplo de movilidad social muy interesante. No, lo tenemos acá atrás. La carita del Ahí jardinero. está. Ese es el jardinero y que se quedó con
Con varios árboles. Barrios, dice Nicolás, ¿no? No, Barreiro. Bueno. Sí, no, es un empresario muy importante de Calafate. Y ahí la gente lo conoce y cuando los Kirchner todavía no habían llegado al poder tenía solamente un auto. Fue impactante todo lo que tiene el jardinero. Yo sé, se sale la vaina Bonelli, González, A ver, dos planos. Uno es, comparto lo que dice Nelson, porque en mi caso también hoy en gobierno recogí la misma sensación. Es decir, hay, no sé si decirle una mitad, pero hay un porcentaje importante de funcionarios que están pensando que, bueno, aboquémonos sobre los temas que tenemos que gestionar y tratemos de llegar al fin de esta gestión en 2015 lo mejor posible. Y está la otra mitad que defiende a rajatabla y no dar ninguna respuesta sobre las cuestiones que empezó a plantear Jorge ya desde hace varios programas. Mitad que defiende es la más fuerte. Son los que tienen, no sé, ¿está debido en esa mitad? Sí, los que no quieren dar respuesta son los que las tienen las de ganar. Que no son pueden, los que mandan, son los que tienen más poder. Son los que no y los pueden que están más dar cerca de respuesta. Cristina. No pueden, no. Después están los otros, los que quieren concentrarse en el gobierno, son los que en definitiva son más débiles y no lo van a poder hacer. Eso por un lado. Y lo otro es, hablábamos de la gente, ¿no? La gente empezó a quebrarse, decía Carlos. Empieza Jorge porque va recogiendo testimonios de personas cercanas que se van quebrando. Es bueno y necesario recoger estos testimonios de la gente, y ahora lo que tiene que venir es la justicia. Uno siente que todavía el aporte de la justicia en esto no termina de avanzar. Un dato nada más. Ricardo Jaime hace 3 años que el fiscal pidió llamarlo indagatoria para que justifique el origen de sus bienes y todavía otra vez no lo llamó indagatoria, ¿no? Bueno, pero ahora con la justicia, las restricciones en las declaraciones juradas, a partir de ahora va a ser grande la información. Sí, es importante contarle eso a la gente, porque dentro de las modificaciones que hay con el tema de la supuesta democratización de la justicia, lo que pasa ahora, todo esto que ustedes vieron recién, es información pública. Claro. O sea, uno hace un pedido de información y las declaraciones juradas ellos tienen la obligación de poner todo. A partir de ahora no van a tener más esa obligación. Esa obligación queda para la FIP, pero no para ser pública. Entonces, no nos vamos a poder enterar de nada. Claro, Solo lo que van a poder total. es declararlo de sus bienes, pero No, los bienes no de la sus mujer, familiares, no de- claro. sus hijos, eso es como un anexo secreto, con lo cual evidentemente va a haber muchos bienes que no se van a detectar. Pero aparte Por de otra lo que parte, hemos visto, que en general las mujeres suelen ser dueñas de millonarias. Claro, son tienen y más adem- plata que los Y además hay otra cosa, los valores Soy que están grande. declarados en estas declaraciones juradas, como se ve claramente, son valores totalmente subvaluados. Sí, bueno, claro. son Porque valores el valor, igual ya son un escándalo, pero si fueran los valores reales sería Mucho un peor. escándalo por 3, por 4 Sí, sí. aproximadamente. Ahora, un poco lo que decía Fernando, me parece que da en el punto, ¿no? Que es el tema de la justicia. Y el avance del gobierno contra la justicia está atado a esto, que haya impunidad. O sea, porque si ahora Jaime está 3 años, está recontra comprobado que se enriqueció, hay correos electrónicos que lo comprobaban, y no pasó o no pasa nada hasta ahora, ¿qué va a pasar si se cristaliza esta reforma judicial? Bueno, los Es una correos ni reforma siquiera- judicial que le da amplios poderes e influencia sobre los jueces. Los correos ni siquiera fueron admitidos como prueba, fue una Correcto. locura eso, había una tonelada de correos. No es que había 2 mails, había una tonelada de correos diciendo Manuel vamos Vázquez. para allá con la coima, eran así los correos, Sí, sí. y no los aceptaron como prueba. Joaquín. Era del asesor A ver, Manuel Vázquez este- que tenía Claro. A ver, algunas conclusiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que nos tenemos que desencantar. En esa bóveda ya no hay nada, no hay ni 10 euros, si es que está la bóveda todavía. La pueden haber refaccionado, la pueden haber sacado, de todos modos eso puede someterse a peritajes de la justicia si es que la justicia quiere llegar. Y efectivamente, yo coincido con una cosa que decía Daniel, cualquier otro gobierno que ante esta sorpresa de insultos que tuvo hoy, lo primero que tendría que haber hecho antes de insultar es decir, señores, fiscales, jueces, dirigentes opositores, periodistas, vengan a ver la casa que no hay nada. Lo primero que tendría que haber hecho. Claro. En segundo lugar, también esto que decía Carlos, que yo coincido, que el autoritarismo impolítico, porque hasta el autoritarismo necesita de política, que tal vez Néstor Kirchner ese autoritarismo político lo hacía y lo controlaba,
Cristina Kirchner dejó una ex secretaria de su esposo en la calle sin poder comprar, sin plata para comprar remedios, no le paga al arquitecto. Es decir, obviamente que toda esta gente que sabe, que conoce los secretos del gobierno y de la familia Kirchner, los va a difundir ya por rencor, por ganas de vengarse nada más. Y esta gente, dijo Carlos, claramente estaba controlada, supervisada, contenida por Néstor Kirchner. Sí, algunos sí. Bueno, Sergio Acevedo no habló nunca mientras vivió Néstor Kirchner. Ahora está hablando y está diciendo por qué se fue. Hay una ruptura entre el liderazgo, el autoritarismo y la política y sus contactos y la gente que tiene que contener precisamente. Y lo tercero que me parece es por qué ahora tienen estas denuncias de corrupción semejante repercusión en la opinión pública. Porque convengamos que hubo muchas denuncias de corrupción que afectaban tal vez a Jaime, por ejemplo, a Vudú, pero no al gobierno. ¿Por qué ahora afecta ya a todo el gobierno? Y yo creo que es que coincide las denuncias de corrupción, la credibilidad del periodista que lo dice, y por otro lado una situación económica mala. Esto es histórico. Cada vez que la sociedad se siente mal económicamente, cree que el culpable de todo son los actos corruptos del gobierno. Y se olvida de la corrupción cuando anda bien. Esto también forma parte de las reacciones sociales. Ahora, perdóname, Santo, yo creo lo que dice Joaquín, que además hay dos hechos nuevos, además de la situación económica, que el gobierno avanza. O sea, entonces dice, bueno, avanzo contra la justicia, trato de colonizarla para que no investigue. Avanzo contra los periodistas porque no quiero que investiguen, que publiquen las cosas de la realidad. Entonces eso también está provocando en la sociedad, me parece a mí, con un grado de saturación. Perdón, Marcelo. Con cosas no vistas. Claro, perdón, Marcelo, pero el avance contra los periodistas es desde el año 2003. Y los Kirchner ganaron 3 elecciones y 2 presidencias. Pero ahora me parece que eso se ha agravado muchísimo. Y no creo sinceramente que el tema de la justicia, sin la situación económica, hubiera provocado la conmoción que ha provocado la sociedad. Justamente anoche fue muy fuerte el cierre de tu programa. ¿Por qué dijiste lo que dijiste? No, a ver, yo creo que está en la lógica, yo creo que está en la propia lógica del gobierno querer silenciar a la prensa. Obviamente yo no estoy de acuerdo con esto, pero este modelo necesita no tener prensa. No puede tener prensa en contra del país que ellos se imaginan. Porque no puede pasar que yo esté parado en la televisión diciéndole a 5 millones de personas que Néstor Kirchner lavaba dinero y que hay plata de la corrupción en una bóveda de la Presidente. O sea, ellos no pueden, o sea, no, en su lógica esto no cierra. O sea, es lógico que ellos quieran silenciar a los medios. Las dos cosas no pueden pasar a la vez. Cuando un gobierno es autoritario no tiene prensa libre, nunca pasó en la historia del mundo. No es ahora. Bueno. ¿Por qué en Rusia había un solo diario, en Cuba había un solo diario? Digamos, es lo lógico, digamos, ellos no soportan a alguien que cuente lo que está pasando que no sean ellos mismos. Entonces, yo me terminé de convencer que lo que había publicado Joaquín en La Nación a la mañana era altamente probable por la tapa de página 12. Porque si el boletín oficial, con el ministro sin cartera Berbisky, dice que Stiglitz, que aparte hablan de Stiglitz como si fuera Gardel, Stiglitz es Stiglitz, tampoco es que Stiglitz es verdad revelada, pero dicen que Stiglitz cree que el Estado tiene que intervenir en los medios, es como que, bueno, están preparando el terreno para eso. Bueno, el terreno se preparó con lo que escribió Joaquín primero, que sería importante que nos explique, o por lo menos nos enteramos de algo que podría estar por pasar. Es injusto decir que lo escribí yo solamente, porque antes... Pero es interesante que estés acá y y el viernes Fernando Laborda en La Nación lo dijo en una columna, el domingo Ricardo Kirchmann, que es el editor general de Clarín, lo deslizó también en una columna, hoy Adrián Ventura lo dice en La Nación, es decir, tal vez lo que tuvo lo mío es que estaba más enmarcado en un cuadro general donde estaba el proyecto de Diana Conti y Carlos Kunkel de codificación de papel prensa, de acciones de papel prensa, estaba lo de la justicia, los avances de la justicia y las cosas que estaban haciendo con la justicia, y la posibilidad de la intervención del grupo Clarín. Yo me preguntaba, no solo por la información, sino por el sentido común, ¿para qué van a intervenir el grupo Clarín? Además con una ley, con la modificación al mercado
bursátil, que además ese artículo es totalmente inconstitucional. Solamente un juez puede intervenir en este país y según la Constitución una empresa. Pero ¿para qué lo iban a hacer? ¿Para bajarle el sueldo al directorio del Grupo Clarín? ¿Para cancelar una inversión y donarla a los inundados? ¿Para qué iban a hacer? Por los contenidos. Y en los contenidos está La Nata, está este noticiero, está TN, está Radio Mitre y está la redacción del Diario Clarín, esto sin duda. Y así, además de la información, es el sentido común. Por primera vez en 20 años que trabajo en Clarín, solo tenemos que entrar en un lugar vallado, por miedo a que entren de noche y demás, preocupación y confusión. El hecho es que la Comisión Nacional de Valores, Joaquín, está pidiendo informes a todo el Grupo Clarín de quiénes son sus accionistas, quiénes son... lo que hablaría, ese es el único hecho, porque el gobierno no dice nada, no han desmentido la información que publicó con esta comercial y demás. Bueno, hace 4 días que desde el viernes, que la Borda, la noción que yo tengo es que Fernando Laborda lo dijo el viernes en la Nación, hace 4 días que se está hablando de eso y nadie ha desmentido. Eso es una manera de... Lo dijo el cronista también, ¿no? Los hechos confirman. El proyecto de papel prensa, lo interesante es que es un proyecto de ley, porque el gobierno sabe que cualquiera de estas iniciativas que sean por decreto están a tiro de un amparo. En cambio, el proyecto de ley, por eso es que las últimas ofensivas del gobierno fueron todos a través de proyectos de ley. Primero porque pasa por el Congreso, consiguen el número y lo han conseguido para el pacto con Irán, lo han conseguido para la ofensiva contra la justicia, lo consiguieron para todo. Y después porque el proyecto de ley, una vez sancionado por el Congreso, es mucho más difícil de contrarrestar, como puede ser un decreto. Y esto es lo que hicieron con el proyecto de ley para la ampliación de las acciones. Y el artículo del mercado de valores, ese artículo se puso a último momento. Sí. En ese momento vos dijo, esto contra Clarín. Era clarísimo. Puede intervenir por 120 días, ¿no? Claro. Comisión Nacional de Valores, ese sería... Exactamente. La intervención ante una denuncia de un accionista minoritario, que es el Estado, de Moreno, que hizo esa pantomima. Sin juez, que es lo importante. Lo más grave. Sin juez. Sin juez. No, pero eso es lo más importante. 180 días. 180, sí. Puede establecer veedores o intervenir. Ahora, a mí lo que me parece está claro de que, digamos, a ver, hay 80% de medios vinculados al gobierno. Y hay pocos medios que no están vinculados al gobierno, que son el Grupo Clarín, La Nación, Perfil, el Grupo Cronista. Y entonces hubo toda una acción sistemática. Primero yo me acuerdo de la denuncia de monopolio, que el Grupo Clarín era un monopolio, que se deshacía con los argumentos. Hay, no sé, 10 diarios, 5 canales de cable, uno pone en la televisión, hay 300 canales para ver, en este momento, bueno, se deshacía. Después surgieron que todos los periodistas que trabajamos en el Grupo Clarín éramos colaboradores, trabajamos por una expropiadora de bebés de la dictadura, que era Ernestina de Radiador, quedó confirmado que era mentira. Después salió la investigación sobre papel de prensa de que Mañeto y no sé cuántos más habían torturado, quedó confirmado que era mentira. Había declaraciones de testigos que dijeron que eso era mentira, desbaratado. Entonces fueron avanzando, por eso yo digo, Joaquín, que esto va avanzando y va increyendo. Entonces ahora sacaron una ley con un artículo que permite una suerte de veeduría. Y así sucesivamente. Entonces hay que estar muy alerta, porque lo que quiere el gobierno, en definitiva, es que el 100% esté más o menos de acuerdo y que discuta minucias en la marginalidad, discuta si, digamos, el dólar es 5,20 o 5,50 y no los temas centrales de la sociedad. Pero Marcelo, perdón, la gran diferencia es que acá no es un problema de intereses empresarios, se está discutiendo el libre ejercicio del periodismo profesional. Nos afecta a nosotros. Es peor, es la libertad de la gente, la posibilidad de opinar libremente como establece la Constitución. Porque si los periodistas no podemos opinar, ¿quién va a opinar? Bueno, seguimos el análisis, pero hubo episodios durante este fin de semana. Federico Sever está con Adrián Ventura. Sí, Santo, vamos a hablar de lo que pasó en Cablevisión puntualmente, pero antes de referirnos a este tema puntual de lo que pasó en la madrugada del sábado, vamos a intentar explicar esta escalada de la cual hablaba Marcelo Bonelli recién, durante mucho tiempo, que llega ahora a este punto estratégico por parte del gobierno, de querer, por un lado, expropiar papel prensa y por otro lado, intervenir Clarín. Es esta doble estrategia del kirchnerismo. Vamos a empezar por lo primero, que es este proyecto de ley, el proyecto que se presentó el último jueves, encabezado por 2 diputados ultra kirchneristas, Carlos Kunkel y Diana Conti. Llevaron el último jueves, presentaron por mesa de entradas en el Congreso de la Nación este proyecto. ¿De qué habla puntualmente? Propone expropiar el 24%. Ahora vamos a explicar por qué el 24% de papel prensa.
Y ya en el segundo párrafo se explica los argumentos, o los motivos, o los fundamentos. Lo quieren declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación. Y claro, ¿qué se obtiene con esto? Se obtiene la mayoría accionaria, 24% más el 27% que tiene el Estado, queda el 51%. ¿Y qué pasa a partir de acá con este 51%? El Estado a partir de aquí puede controlar la intervención, puede controlar la distribución. ¿Qué pasa a partir de ahora con toda la distribución del papel para diarios, de papel prensa? Hubo, por supuesto, durante las últimas horas un montón de entidades que se pronunciaron en contra de este proyecto del gobierno. Mencionamos a la CIP, ADEPA, la Asociación Empresaria Argentina. La idea del gobierno es que el sujeto expropiador sea el Poder Ejecutivo. ¿Y qué es lo que habría a partir de allí también? Habría una entidad que se llama el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que pondría un valor a esas acciones clase A y clase C, a partir del cual el gobierno nacional, o el Estado en este caso, debería pagarlas a la Nación y a Clarín, porque en este momento son ellos los propietarios. Bueno, pero no es solamente esto, y recién lo hablaba Marcelo Bonelli, y en esto vamos a sumarlo, Adrián Ventura, en un rato vamos a comentar de qué se trata, puntualmente porque ¿qué pasó con la idea del gobierno de tomar el control de las empresas? La Comisión Nacional de Valores, este fue el fundamento que se usó la Comisión Nacional de Valores. Pero, a ver, hubo un dato, Adrián, y esto lo charlábamos antes de salir al aire, un dato que dejó claro de qué se trataba, cuál era la intención del gobierno, más allá de esta escalada de la cual hablaba Marcelo Bonelli. Hace algunas semanas nada más, el propio secretario de Industria y Comercio, Guillermo Moreno, participó o intervino, se metió como parte del Estado a una asamblea del Grupo Clarín, y esto fue lo que dijo. No le permito, no se lo permito. No se lo permito que usted se lo permito. No se haga una acusación. Cuando yo termina, usted habla. No le doy la interrupción. Usted no puede venir porque está saliéndose de tema. No me salgo en absoluto. Bueno, hablábamos puntualmente recién del tema de papel prensa que tiene que ver con una expropiación. Pero vamos a hablar de Clarín, de esto puntualmente, y tiene que ver con una intervención. En noviembre del año pasado, el gobierno sancionó una ley de mercado de capitales. En principio esa ley hablaba puntualmente de que de favorecer a los pequeños y medianos inversores para poder cotizar en bolsa. Pero claro, ahí se introdujo un artículo, algunos llaman el artículo Feletti, es el artículo 20, ¿de qué habla puntualmente? Le otorga a la Comisión Nacional de Valores la facultad de intervenir cualquier sociedad que cotiza en bolsa. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Cuando la Comisión Nacional de Valores considere que está afectado el interés de un accionista, aunque sea minoritario, puede disponer hasta la intervención, hasta incluso separar y desplazar al directorio. Bueno, en el Grupo Clarín, el Estado tiene el 9%, son las acciones de ANSES que heredó de las AFJP. Adrián, ¿qué significa esto? ¿Qué diferencia hay entre la posibilidad de expropiación de papel prensa y la posibilidad de intervención al Grupo Clarín? A ver, desde el punto de vista legal son dos caminos distintos, pero expropiar papel prensa es expropiar una empresa muy importante vinculada con la producción de papel para todos los diarios, pero una empresa menos conocida por la gente. Presentar la expropiación del Grupo Clarín hubiera sido verdaderamente escandaloso, demasiado ruido hubiera hecho. Entonces lo que está planteando el gobierno es intervenirla. Y quieren hacerlo entrando por la ventana, aprovechando lo que ustedes comentaban, lo que comentaba antes Marcelo Bonelli, que es el artículo de la 20 de la Ley de Mercado de Capitales. ¿En qué consiste? Consiste en que el Estado por sí mismo, es decir, Alejandro Banoli, el titular de la Comisión Nacional de Valores, por sí mismo, solito, sentado en su despacho, dice, está afectado el interés del accionista minoritario. Y curiosamente el accionista minoritario dice ser el Estado Nacional, con lo cual el Estado acá se convierte en juez y en parte. ¿Y cómo pueden defenderse, Adrián, los accionistas mayoritarios de las empresas? Existe la posibilidad de apelar, ¿ante dónde? Ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Te imaginas que Vudú cómo va a resolver, y siempre está abierta la vía judicial. Pero atención, porque este artículo 20, que se pretende utilizar ahora contra el Grupo Clarín, mañana se lo podría utilizar contra cualquier banco privado, incluso un banco extranjero, contra una siderúrgica, Techin. Doy simplemente ejemplos. Sí. Es un artículo que le permite al gobierno, sin ningún juez intermediario, es decir, actuando por sí mismo, tomar el control de una empresa por 180 días. Y claro, vos me decís, bueno, después de 180 días devuelve la empresa. Sí, te puede devolver la empresa deshecha, destruida, devastada. Ahora, puntualmente, Adrián, el proyecto de expropiación del 24% de las acciones de papel prensa. Entró el proyecto el último jueves, pero todavía entró por mesa de entradas. ¿Cómo consideras que puede avanzar adentro del Congreso? El gobierno quiere que avance rápidamente, entró y hasta ahora no fue a comisión.
porque el Congreso está tratando de aprobar otra ley, que es el de blanqueo de capitales, una ley muy polémica, y después sabemos que quieren aprobar rápidamente la expropiación de papel prensa, para quedarse con todo el papel, darle papel a los diarios amigos y a los diarios críticos o independientes, no darle nada o darle papel manchado, como decía Jorge Lanata. En definitiva, ese es el proyecto de expropiación de papel prensa, va a avanzar, o el gobierno pretende que avance, pero mucho más disimulado, más solapado es la intervención sobre el Grupo Clarín, pero es muy peligrosa, también va a producir mucha repercusión a nivel nacional e internacional, a tal punto que dentro de la Comisión Nacional de Valores le están desaconsejando, le están diciendo a Vanoli, no avance con esto, es un escándalo. Vanoli de todas maneras está produciendo dentro de la Comisión de Valores algunos cambios de gente, algunos cambios de personal, porque hay gente que no lo quiere obedecer, y en los últimos 4 días le hizo 13 pedidos, 13 requerimientos al Grupo Clarín para que responda a requerimientos sobre qué, sobre sociedades, porque hasta ahora el problema que tiene la comisión es que no pudo armar una causa, no pudo armar un expediente contra el Grupo Clarín. Lo investigó y no le encontró nada, ni a Clarín ni a papel prensa. Ahora quiere armar un expediente. Este artículo Feletti existe desde hace 6 meses. 6 meses. ¿En cuántas empresas intervino la Comisión de Valores hasta ahora? Hasta ahora en ninguna, salvo en papel y Clarín, pero puede ser que mañana o pasado, dentro de un mes, se largue a intervenir en cualquier empresa. Y te pongo el ejemplo de los bancos, porque el gobierno argentino siempre busca dinero. Y la pregunta es, ¿qué ocurriría si el gobierno argentino, por ejemplo, se larga a intervenir sobre un banco extranjero que cotiza en bolsa? Porque cotizan en bolsa. No te voy a dar nombres, un banco privado que cotiza en bolsa. Bueno, es un peligro. Bueno, los datos son todos así fuertes, para llamar una palabra, usar un eufemismo casi diría. Fuertes es un eufemismo. A mí me interesa subrayar algo que decía recién Adrián Ventura sobre el tema papel prensa, porque parece que esto le interesa solamente a los dueños de papel prensa, y en realidad esto nos afecta a todos los argentinos y fundamentalmente a los periodistas que escribimos en el periodismo gráfico. ¿Por qué? Porque papel prensa es la única empresa que produce papel nacional para diarios. El gobierno, el proyecto que han mandado los diputados oficialistas, y que seguramente el gobierno lo va a hacer suyo, es tomar el control de esa empresa. El gobierno, a la vez, por definición, tiene la puerta de entrada y de salida de la importación. Es decir, que el gobierno se quedaría con toda la distribución del papel para diarios. A los amigos, como pasa con la publicidad, le dará papel de sobra, y a los enemigos no le dará ningún papel, y tendremos que salir con ediciones muy reducidas. Por eso digo, el tema papel prensa no es un tema solamente empresario, es un tema que nos preocupa a todos los argentinos y a los periodistas que escribimos en el periodismo gráfico sobre todo. Pero aparte esto ya pasó. Sí, claro, en la esto pasó en la época del primer gobierno de Perón, exactamente lo mismo pasó. No es que no pasó nunca antes, es muy parecido una época a la otra, muy parecida. Y la otra cosa, imagínate que el Estado, claro, con el diario La Prensa, que en aquel momento era como el equivalente a Clarín. Bueno, y la Nación salía con 6 páginas nada más eso. Bueno, porque claro, no le daban nada más. La Nación, hoy lo contaba Pablo Sirven, que tiene un libro sobre eso, la Nación se llegaba a alquilar, porque no había cantidad de ejemplares, y la gente alquilaba el ejemplar del día para poder leerlo. O sea que la gente se quiere informar de todas maneras. Carlos, quería decir algo. Quiere informar. No, solo destacar algunos detalles en el informe que hubo recién, detalles que parecen marginales, pero que son muy expresivos, porque el gobierno no está ocultando para nada qué es lo que tiene en la cabeza. Esto es lo más interesante. 2 detalles. El mismo señor que administra, sin ningún papel firmado, la importación de papel, es el mismo señor que veíamos en la Asamblea de Clarín. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. No es una casualidad, digamos, está muy claro qué es lo que nos quieren decir. Están anticipando con toda claridad lo que acaba de pronosticar Joaquín que va a pasar. Papel para los amigos. La diputada que presenta el proyecto sobre papel prensa es la misma diputada que está llevando adelante la reforma judicial en el Congreso, y es la misma diputada que ha llevado adelante esa reforma, y es la misma diputada que dijo quiero que Cristina permanezca eternamente. Es decir, me están aclarando que esto es una idea sinfónica. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que este gobierno, que obtuvo un enorme respaldo popular en el año 2011, un respaldo popular llamativo no solamente por el 54%, que es el detalle menor, sino porque obtuvo un triunfo con 37 puntos de diferencia respecto del que debía controlarlo, es decir, respecto del que lo secundaba en la elección. Esa enorme masa de poder, en vez de aplicarla a renovar la agenda de los problemas de los argentinos, a combatir contra la inflación,
a combatir contra la pobreza, a combatir contra la crisis energética, a darse una política exterior, a reformar la justicia, mejorando la justicia de los que somos usuarios de la justicia, ha usado ese poder para constituir un aparato de poder que hasta ahora, por lo que vemos, solo le sirve a los funcionarios que la están construyendo. Digamos, no encuentro ninguna relación entre la agenda que está llevando adelante el gobierno con todos estos temas que estamos hablando, con lo que sería la agenda de preocupaciones normales de la gente de todos los días. Y al contrario, vemos que se encierra en una bóveda, ya no de dinero, es una bóveda ideológica, de intereses, de acumulación de poder. Carlos, por la cual están... vamos a hacer una cosa. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo va a hablar, pero miren qué linda tarea esta. Hace una pausa. La última información desde la redacción con Federico y Adrián Ventura. Bueno, hay cosas que te quedaron, Adrián, para comentar a partir de lo que nuestros invitados hablaron. Sí, así es. Estábamos hablando antes de papel prensa y la pregunta es, el gobierno, si quiere favorecer la producción de papel de diario, lo que tendría que hacer es subsidiar, ya que da tantos subsidios, la construcción de otra papelera. Podría hacerlo en vez de tratar de controlar papel prensa. Ese es el primer dato a tener en cuenta. El segundo dato tiene que ver con el Grupo Clarín, que al permitirle por vía del artículo 20 a la Comisión Nacional de Valores intervenir, también hay que hacer la otra lectura. A ver, el gobierno interviene sobre una empresa, sobre cualquier empresa, sin pedir autorización judicial. ¿Por qué? Porque el gobierno dejó de confiar en los jueces. Sabe que los jueces están enojados con el gobierno por la reforma judicial, no confía más en los jueces, por eso que ya el año pasado, a fin del año pasado, en noviembre, se autoatribuyó esa facultad para tomar injerencia en las empresas. Dos datos que no pueden ser pasados por alto. Hay que tener en cuenta en materia de papel prensa, y lo mismo en el caso Clarín, que estas dos empresas estuvieron atravesadas por muchísimos juicios. En el caso de papel prensa por juicios comerciales, en el caso del Grupo Clarín por la ley de medios y los juicios al respecto de la ley de medios, y el gobierno viene perdiendo sistemáticamente en todos los tribunales. Entonces, ahora, frente a esta situación de perder en la justicia, bueno, toma la razón en su propia mano y quiere avanzar con una ley de expropiación, sabiendo que tiene el número suficiente de manos para levantar en el Congreso, y con una atribución que va a ejercer por sí misma sin autorización judicial, porque un juez muy probablemente no se la daría. Adrián, y mencionaba al principio Santo un dato preocupante por lo que pasó el sábado a la madrugada en Cablevisión, en la calle Hornos, muy cerquita de la autopista 9 de Julio Sur, donde una vez más un episodio de violencia, el tercero en los últimos 2 meses, un balazo. Se vieron las imágenes de un auto, hay 2 fogonazos de un auto que va atrás de un camión y dispara. El impacto dio de lleno en uno de los vidrios donde funciona el call center, donde hay gente las 24 horas. Bueno, ya tomó intervención una fiscalía, intervención también la comisaría 26, hubo peritos de balística en el lugar, pero por supuesto, lo que preocupa, lo que inquieta es este tercer ataque contra el edificio de Cablevisión en los últimos 2 meses. Fernando. Yo insisto en que la justicia tiene que intervenir más, aún con la reforma judicial, que le quita margen, que complica la justicia, que el gobierno se siente más cómodo. Todavía tiene herramientas la justicia para avanzar. Hoy hay un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo que habilita de nuevo a las consultoras privadas a poder medir la inflación, que habían sido justamente prohibidas por un fallo de primera instancia, a pedido de la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno. Bueno, hoy hay un fallo a favor, es un fallo interesante y es un fallo positivo para lo que viene. Entonces lo que digo es, tanto en la cuestión de papel prensa como en todas las causas que están, en la que se está jugando todo esto, yo lo que espero es eso, que los jueces avancen, que los fiscales avancen más, porque es el lugar donde se va a definir un poco esta pulseada para que se puedan seguir haciendo periodismo como hasta ahora. Ahora, obviamente este es un desafío enorme. Yo quiero marcar 2 cosas para que tengamos idea de lo que está en juego acá, porque esto te permite entender por qué este avance tan grosero y tan desesperado. El kirchnerismo tenía evidentemente en mente un proyecto de permanencia de por lo menos 20 años en poder. Cristina, esto lo tronchó la muerte de Néstor Kirchner. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, digamos, en el concepto de quienes hoy están en el poder. Y por supuesto que había una planificación
en ese sentido que tenía que ver con estancia en el poder y utilización en el poder para enriquecimiento de personas enfermas por la plata, como era Néstor Kirchner, es un enfermo por la plata, lo era, y Kirchner también. Y obviamente todo se fue armando en pos de esa permanencia en el poder que no tenía este inconveniente de la no sucesión. Entonces, como no había ese inconveniente de la sucesión, porque venía uno, venía otro, se hacía menos traumático. No había que reformar la Constitución, no había que meter a jueces en el medio, no había ni siquiera que pelearse con los medios que están informando sobre esta situación. Habría una alternancia. Una alternancia indefinidamente. Cuando muere Néstor Kirchner, eso se hace imposible. Y entonces el gobierno ve dos cosas. Primero, que el proyecto político de la permanencia, que es fundamental para la corrupción, porque es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la permanencia en el tiempo te permite cosas como la prescripción. Vos podés estar 25 años en el poder y decir, mira, robaron, pero mira, robaron en el 2002, como María Julia, pasaron 15 años. Había una planificación, inclusive para ver cómo del delito se salía airoso impune. Eso se quebró. Y creo que es muy importante, esta es la desesperación que marca el kirchnerismo, y por eso el kirchnerismo necesita quedarse en el poder más tiempo. Cristina necesita quedarse en el poder más tiempo para ver cómo aparece un líder, que no es Scioli, no que le pueda asegurar la permanencia eterna, que no va a tener, pero por lo menos que diga, bueno, me voy yo, viene Larroque, viene De Pedro, no viene Scioli, viene alguien que me asegura absolutamente todo. Eso se quebró y ha generado esta desesperación notable por quedarse en el poder, porque obviamente todas estas denuncias han dejado al descubierto todo esto que la prosecución en el poder natural aseguraba como cubierto. Quiero decir esto porque me parece que permite entender todo esto, porque esto que el kirchnerismo ha hecho no es que se les ocurrió hoy, es algo pergeniado perfectamente, ¿no es cierto?, de poder y plata. Fue Nelson quien dijo acá hace un tiempo, necesitan todo esto porque si no van presos. Pero por supuesto, porque además las pruebas ya comienzan a ser tan claras, porque hay una cosa, todos los que conocen la justicia federal saben, ningún juez federal va a tomar decisiones importantes, así teniendo pruebas, durante este gobierno. Todos los jueces federales, que vos hablas con jueces serios, Nicolás te dice, tenemos pruebas evidentes con con aquel y demás. Avanzaremos cuando esto no sea poder y no nos genere un problema político que obviamente no queremos tener con esto. Así que, si no se van del poder, cuando corresponda, por supuesto en el 2015, toda esta impunidad permanecerá. Nicolás. No, me parece que con estos temas, con el avance en la justicia y los medios, para ver cómo es el modelo que quieren los Kirchner, hay que ver lo que yo siempre digo, es el modelito, que es Santa Cruz. Ahí gobernaron muchísimos años, casi 2 décadas o más, sin justicia, o sea, se encargaron sistemáticamente de remover ahí a los jueces que los investigaban, incluso a poner parientes directos en lugares claves como la Fiscalía de Calafate, y también se dedicaron muchísimo a destruir cualquier medio independiente. Sería bueno, me gustaría agregar algo, porque lo dijo Sergio Acevedo, lo mostramos ayer en TN, lo dijo en 2010, ¿no? Dijo, esto es la réplica, el proyecto es la réplica de lo que pasa ahora en Santa Cruz, de lo que se hizo en Santa Cruz. A ver, pero la réplica nacional. La permanencia en el poder, y yo coincido con lo que decía Nelson recién, pero la permanencia en el poder necesita de un requisito indispensable: políticas exitosas. Que en este caso hemos visto que tanto en Santa Cruz como en la Nación han fracasado todas las políticas del gobierno. Lo segundo que necesita la permanencia del poder es una sociedad distinta a la sociedad argentina. La sociedad argentina es una sociedad históricamente con poca paciencia con cualquier modelo político, incluidos felizmente los gobiernos militares. Nosotros no tuvimos acá un Pinochet de 25 años, ni un Franco de 40. Acá a los 6, 7 años los militares se tenían que empezar a ir. Menem fue la excepción con 10 años, pero y el kirchnerismo ahora, pero Menem los 2 últimos años fueron muy malos los últimos 2 años de Menem. Y creo que los últimos años de Cristina Kirchner, que es lo que estamos viviendo, también van a ser muy malos, porque además... ¿Puedo disentir, Joaquín? Creo que hay una tolerancia como acordada, ¿no? De algún modo Pañi lo da a entender. Hay una tolerancia de la sociedad acordada mientras las cosas funcionan, entre comillas, ¿no? Cuando hay políticas exitosas, eso de alguna manera se disimula.
pero también hay una paciencia histórica corta de la sociedad argentina con respecto de cualquier gobierno. Esto es cierto. Algo así estaba diciendo esta mañana Jorge. Sí, yo sigo pensando que Cristina va a ir por la reelección. O sea, va a inventar la manera. Esta gente es bastante creativa. O sea que, así como creo esto, también creo que se suicida haciéndolo. O sea, creo que va por la reelección y pierde. No, pero también dentro de la sociedad, ¿no? Con quien tiene el poder, sea quien fuere. No, bueno, vota me acredito porque tengo alguna mejora. No, bueno, lógico, pero eso es lo que decía Joaquín el antes, deseo. el cambio del mal humor social. Es muy difícil decir por qué un tema pega en un momento. Es muy difícil decirlo. Yo creo que los medios electrónicos ayudan. Está el ejemplo histórico del Watergate. Por ejemplo, el Watergate lo publica el Washington Post, pero lo multiplica a 60 minutos en la televisión. Recién se generaliza cuando llega a la televisión. Esto lo viene diciendo todo el mundo desde hace años. Ahora, recién cuando llega a la televisión se corporiza. Si a eso le sumás cambio del humor social por crisis económica, y bueno, las cosas empiezan a pegar, ¿no? Daniel. Bueno, yo lo que quería decir que análisis que hacía sobre la justicia federal, históricamente en la Argentina, los jueces federales antes de las elecciones paralizan las decisiones. No es solamente que no van a tomar decisiones hasta que haya elecciones en el año 2015 y demás sobre los funcionarios del actual gobierno. Es que no va a haber ningún llamado a indagatoria, ningún procesamiento ahora. Van a acumular pruebas, van a ir acumulando datos, va a hacer la plancha, como se dice en los tribunales de Comodoro Pi. Pero y acá... es grave lo que estás diciendo, porque los jueces participan de la elección, entonces si el gobierno gana no hacen nada, si el gobierno pierde avanza. Pero es así. Esa es la lógica. Pero por eso lo que le molesta es un tema de contenidos, lo que decías vos antes, es silenciar los contenidos que no se conozcan, todo esto de acá hasta octubre. Por eso es que en este clima de acumulación de poder político, algo que parece disparatado, como es intervenir un grupo de medios y que tener una repercusión internacional completamente negativa, pero desde la lógica de la acumulación política sí que sirve y que funciona. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacemos? Porque no es un problema de intereses empresarios, es un problema que tiene que ver con el trabajo de los periodistas de todos los días. Pero yo creo que es un problema de trabajo de periodistas de todos los días, está claro, de todos nosotros, pero es un problema de la sociedad. Claro. O sea, si la sociedad se queda sin fuentes de información, de cómo se va a informar, de qué pasa en la casa de los Kirchner, qué pasa con un gabinete que se enriqueció, qué pasa con medio gabinete, se quiere ir, le dice no te puedo decir porque si no vas preso. Si no se entera de eso, o sea, se avanza en la intervención en papel prensa, que afecta no a empresas, afecta a la opinión pública. Se avanza en la intervención en Clarín, que afecta no a una empresa, sí le afecta, pero además afecta a la opinión pública. No hay discusión, no hay debate, no hay polémica, no hay... Carlos quiere hablar, a ver, vamos a escucharlo. Imagínense la gente que anoche, en cambio de haber visto PPT, lo único que hubiera en la televisión era Moreno con 678. Bueno, ese es el ideal de televisión para el gobierno. No hubiera tenido más rating, pero nadie hubiera tenido alternativa. No hubiera tenido más rating 678, pero no hubiera tenido la gente alternativa. No hubiera habido otra cosa. Exactamente. Yo creo que hay una dimensión adicional. Porque es cierto, digamos, uno estaría viendo a Moreno en 678 y lo que haría es cambiar de canal o desinteresarse por la información pública. Pero en la amenaza a la libertad de prensa hay algo que yo creo que no sensibiliza del todo a la dirigencia argentina, líderes intelectuales, líderes empresariales, líderes sindicales, líderes religiosos, que es como apagar la luz. En una habitación donde vos apagaste la luz te pueden hacer cualquier cosa. Es decir, no es un riesgo solamente de que los medios van a informar menos, no, van a pasar cosas que no pasan cuando la luz está prendida. Y esta es una amenaza que no es sobre la audiencia, que va a tener prestaciones más pobres porque el gobierno la va a desinformar. Es una amenaza sobre la sociedad en su conjunto, porque no va a haber nadie narrando el abuso, y va a haber abuso. Lo otro que se me ocurría cuando estábamos escuchando recién, yo creo que el impacto en la opinión pública tiene que ver con algo además estético. Yo, para explicarte el caso Scancha, necesito un pizarrón. Ahora, si vos me decís que pesan la plata, ¿sabés cómo tengo la representación clarísima de lo que me estás contando? Si me decís que hay una bóveda donde está la plata física, digamos, es muy directo el tipo de testimonio. La imagen. Es lo mismo que la bolsa de Micheli, ¿no? Ahora, todo lo que estuvimos diciendo, me parece, es predictivo. Yo tengo una hipótesis de qué vamos a ver de aquí en adelante. Yo creo que este gobierno, ante cada problema que tuvo en un mercado, lo corrigió con una regulación.
Eso hizo con el mercado de la carne, con el mercado de la energía, lo hizo con el mercado de la comunicación. Cuando los discursos empezaron a ser más los discursos críticos que los discursos de alabanza, lo intervino con una ley. Cuando esa ley fracasó en el mercado de la justicia, digamos, en el mercado de la sentencia, reformó a la justicia, que es lo que estamos viendo. Ahora tiene un problema en un mercado que es el que señalaba Joaquín, que es el mercado electoral. Pues acá el próximo paso va a ser afectar el sistema electoral. No creo que haya una relación necesariamente lineal entre la caída de popularidad del gobierno y la pérdida de poder institucional. Y la primera agresión al sistema electoral está en la reforma de la justicia, porque este gobierno está haciendo una reforma electoral dentro de la reforma judicial. Es decir, nosotros vamos a votar una boleta que no estaba antes, que es una boleta nacional. Deja de ser una elección de distritos y se están inventando por sus propios intereses de grupo, no solamente frente a la oposición, también frente al propio peronismo, una boleta y una elección que ni siquiera es regular tenerla ahora, porque la misma ley dice que los consejeros de la magistratura hay que elegirlos con el presidente. Pero esta vez, como necesitamos no elegirlo con el presidente, armamos una elección a nuestro gusto. Entonces me parece que, además de la justicia, el otro tesoro que hay que cuidar en la Argentina, estratégico, es la calidad del sufragio, la calidad de las elecciones. Y creo que eso puede estar amenazado, como está amenazado en Venezuela. Lo que hay es un default de la dirigencia también. Cuando comparamos la situación de el final de esta etapa de gobierno que termina en 2015 y Eduardo Duhalde y Carlos Menem, la pelea que terminó, porque Carlos Menem también quería ser reelecto, también quería reelección, pero el peronismo se opuso, lo amenazó con un plebiscito. Carlos Menem terminó frenándose y se, digamos, asimiló la idea de que tenía que terminar su mandato en 1999. Hoy no hay nadie, hoy en el peronismo no hay nadie que se enfrente al kirchnerismo. Están dominados los gobernadores, los dirigentes importantes, Scioli y muchos dirigentes más, por gente que no tiene poder territorial, como son todos estos funcionarios que vemos ahí en las imágenes y que van haciendo y deshaciendo en el poder. Hay un default de la dirigencia, no solo en el peronismo, en el partido, en el oficialismo, sino también en el Congreso, porque ha permitido que todas estas leyes pasaran y nunca se pudo oponer a que ninguno de estos proyectos terminara siendo lo que es, parte de la realidad. Yo comparto esto y a mí me parece que es importante porque, obviamente, coincidiendo con el deterioro, quien crea que el kirchnerismo está terminado está equivocado. Porque efectivamente el gobierno hoy impresiona como que va a perder terreno electoral, pero no hay quien lo gane con un liderazgo suficiente como para marcar. Así que atenti con esto, es decir que uno no sabe qué va a pasar por supuesto en los próximos meses, debería haber una debacle económica a lo mejor, pero no está terminado el kirchnerismo, porque no hoy podrá tener 30, 32, 33, no hay nadie enfrente que tenga 50. Ojo, porque la oposición sigue navegando por las aguas de la nada. Y sí, igual post-octubre faltan 2 años. No, por supuesto. Muy complicado. Muy complejo. En 15 minutos aparece un candidato. Eso sí, también nos ha pasado, pero no está apareciendo. No, pero no está apareciendo. No está apareciendo porque obviamente vos ves que siguen estando, no siguen pensando en pos de la necesidad de la sociedad y del país republicano, decir, bueno, pongamos freno a esto. Siguen empezando a ver si en la foto estoy con vos, con esto y demás. Y otro punto importante que yo creo que para el futuro queda como análisis de la sociedad argentina. Porque lo político no puede estar escindido de la sociedad. Nosotros debemos preguntarnos por qué la sociedad argentina genera este tipo de liderazgos caudillescos periódicamente que ponen en riesgo todo. Porque como decía Fernando, a Menem no le salió, pero estuvo ahí. Es decir, Menem tenía denuncias de corrupción por radio, por televisión en el 95, sacó 50%. Hasta que la economía no dio un clic, no pasó. Es decir, la sociedad argentina vota a Kirchner. En el 2011 se sabía lo que era ya Kirchner en Santa Cruz, se había vivido la crisis del campo, y en los mismos sectores rurales Kirchner fue votado, en Gualeguaychú, en Pergamino, San Pedro y demás. Ese es un buen ejemplo de un candidato que se arma en 15 minutos. Pero por supuesto, por eso digo, algo pasa con nuestra sociedad, porque Uruguay no lo tiene, Brasil no lo tiene, Chile no lo tiene, hay peleas, pero lo sistémico permanece, que generamos líderes que cada 10 años ponen en peligro el sistema institucional de la Argentina en cuanto al sistema de libertades, de división de poderes y el sistema republicano. El fiscal Tayano también fue considerado, ¿no?, de los temas. ¿Sí? Bueno, es importante lo de Tayano, fue la etapa de perfil del domingo. A ver, era algo que se sabía en los corrillos de tribunales desde hace tiempo,
pero incluso creo que Tayano hizo la denuncia en su momento, pero había pedido por favor a todos los cronistas en tribunales que esto no trascendiera, ¿no? Pero el hecho de que hayan amenazado de muerte al hijo del fiscal el día que vencía la posibilidad de apelar en la causa de enriquecimiento ilícito es un desastre, es grave, es realmente muy grave. Bueno, hoy Tayano fue inhallable, no sé qué va a pasar con eso, pero es como que... Pero hemos consultado distintas personas que trabajaban o que trabajaban conocen con eso, y que además confirman que esto estaba pasando cuando él estaba por tomar decisiones. Sí, no, esto está súper chequeado y está súper confirmado. No había trascendido hasta hoy, pero sí, claro, es algo absolutamente cierto. Además, en el momento que tenía que tomar una decisión tan básica como apelar. Claro. No, nada más. Que aparte el fiscal está para eso, es como que él contradijo su esencia. Obviamente. La idea es que el fiscal apele, digamos. En el momento que todo el mundo esperaba esa apelación en ese momento, sorprendió precisamente la actitud de él, y ahora tiene una explicación. Son dos apelaciones, una con la causa que tenía Ercolini y otra la causa que tenía Ollarvide por el enriquecimiento del 158% del año 2008. En las dos, Tayano no apeló y quedó esa causa completamente sobreseída y no se puede volver a investigar. Pero esto lo explica. Yo creo que las amenazas, pero no solamente Marijuán o Tayano. Tenemos que recordar, amenazas en a las juezas Servini y Curiel encontraron micrófonos en su despacho, micrófonos ocultos. Al juez Rafecas le aparecieron los WhatsApp que tenía con un amigo íntimo en las manos del vicepresidente de la Nación. A una cámara de apelaciones, un tribunal oral, perdón, empezaron a aparecer por internet supuestas relaciones amorosas de los miembros del tribunal. Nunca había habido una intervención de los servicios de inteligencia en las presiones contra la justicia. Y acá hablamos de un secuestro. Y el secuestro de un chico, aparte. Pero cuando nosotros empezamos esta historia, se acordarán que empezó con lo de Fariña, Lázaro y demás. Yo dije que me habían contado, contándole esta historia, gente común, me decían, che, parece una película de la mafia, parece Buenos Muchachos. Y vos fíjate cómo se fue perfilando todo, porque una vez que se rompió, el otro día lo decíamos acá también, cuando se rompe el miedo no se rompe de a poco, se rompe todo junto. Lo mismo pasa con el silencio. Cuando se rompe, no hay uno solo que lo rompe, después lo rompen muchos. Y ahora está pasando eso, y es cada vez más una película de la mafia. Porque si a vos te hubieran dicho hace un mes, amenazaron, secuestraron al hijo de un fiscal, vos decís, no, me estás jodiendo. Si hace un año te hubieran dicho, hay una bóveda en el sur a donde entran 3.000 millones de euros, yo te digo, no puede ser, no es cierto. Ahora después lo escuchás a Arnold diciendo eso, después escuchás a la exsecretaria de Néstor diciendo eso. Y si te hubieran dicho lo de la plata, los euros más livianos, también, digo, porque lo de eso los es de pesan, loco, ¿no? lo decía, bueno, pero vos fíjate cómo todo se va construyendo junto, cómo se va abriendo. Es como que cuando el velo se corre entero, ¿me entendés? No, Sartre decía eso sobre la verdad, que es una venda que cuando se corre junta y no puede volver nunca al mismo lugar. Esto es parecido, ¿no? Cuando se corre, ¡prum!, se derrumba todo junto. Quería agregar algo que me parece dramático del caso del fiscal Tayano. Lo sabíamos todos los periodistas, ¿no lo sabía el gobierno? Obvio que lo sabía el gobierno. Y fue en el 2005. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y cuál fue la reacción hoy del gobierno después de la etapa de perfil del domingo? Nada. Secuestraron al hijo del fiscal que tenía que apelar sobre la causa de enriquecimiento del matrimonio presidencial. Lo estamos hablando acá, como decía Jorge, en televisión. Es muy importante además que fue en 2005, ¿no? Sí, claro. En un momento óptimo para el pero es que gobierno. Y si uno no, realmente hasta que no lo ve, es todo esto que estamos hablando pasó hace tiempo, o sea, probablemente siga pasando ahora. Pero empezó hace mucho tiempo. Jorge, lo que pasa es que ahora se sabe. Pero los bolsos eran del 2005, 2006, Perdón, esto de Tayano en Marijuana, esa amenaza rompe un límite que nadie rompía, porque otro gobierno hubiese salido a hacer... Podremos debatir sobre el valor de las pruebas si son o no para una condena en el caso de las valijas de los bolsones con plata, pero un presidente hubiese dicho, todo mi apoyo al fiscal, le mando a la Policía Federal, lo apoyo... Eso es lo grave que habla de... ¿Y Gil Carbó? Que sería la que tendría que salir hoy, ya ayer tendría que haber salido en todos los medios, haciéndose la distraída. Pero habló que tiene un doble estándar, que Marijuán tiene un doble estándar. No, por eso está Tayano. A Tayano. Tayano se conoció ayer, fue una noticia muy importante. Sí, claro, por supuesto. Y nadie habló, ni la jefa de los fiscales, digamos, se supone,
aunque sea en la formalidad. El tema ahí, mira, y lo estábamos discutiendo hoy porque hablábamos, los lunes hacemos siempre la reunión de preproducción del programa el domingo. Y lo que decíamos era, ¿hasta qué momento el gobierno va a seguir negando todo? Porque hasta hoy la actitud es negar todo. Sí. La reacción de la gente hoy era muy interesante. Porque ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que nieguen todo? Hace un mes que estamos hablando de esto. Jorge, apuestan a que se atomice la investigación y que esto termine con una denuncia por evasión fiscal. Eso es lo que quiere hacer el gobierno, por eso presiona a la justicia, por eso no quiere que se junte el tema de la cuenta de Martín Báez en Suiza con el pago de sobornos por las obras de construcción. Que es lo que hizo en Escanca, quien hablaba sobre el caso ese, ¿no? ¿Sabes además qué tiene que muestra esto? Porque vos decías esto del 2005. Demuestra algo que alguna vez hablamos. Kirchner era un corrupto. Siempre lo fue. Un corrupto, el otro día yo se lo decía a Alberto Fernández, y él no pudo decir, dijo, sería una decepción para mí, no pudo decir, ya no, era un corrupto, que obviamente en este plan de construcción política, ¿qué fue lo que hizo? Él gana en el 2003, mañana se cumple un aniversario, con el 22%, era el presidente menos votado por el peronismo. Entonces él tenía necesidad de... Menos votado de la historia. De la historia, y además... por ese triolo de peronista, era el que menos lo habían votado. ¿Qué tuvo que hacer entonces? Conquistar a la sociedad independiente para después avanzar sobre el peronismo. Y dio entonces una idea de hombre progresista, honesto y demás, que cautivó a todos, hasta que apareció la realidad de lo que fue siempre, un corrupto. Tenemos que despedirnos, una pena, tenemos tanto para hablar. Hacemos la pausa.